El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Ahora, entonces, ¿cómo le hago yo para cruzar del acto en divina voluntad al acto en el querer divino? No, eso ya no es labor tuya. Eso que lo tiene que hacer nada más Dios. Es Dios. En el momento que tú haces un acto en la divina voluntad, en ese momento ese acto es divino y está puesto en el querer divino. Sí. A ver si se entiende. O sea, nos dice Jesús en estos escritos que Él hizo todos nuestros actos, vivió toda nuestra vida, desde toda la eternidad. O sea, porque Él, como tenía que ser actor y espectador de cada acto, Él conocía el número y todo lo que debíamos hacer. Por lo tanto, Él lo hace y lo deja en el acto único de Dios. Sí. Al igual que San Pablo dijo que no me puedo salvar si no tomo la parte que me corresponde de la pasión de Cristo, que es vivirla yo, y si no acepto el sufrimiento, si no acepto la cruz, si no me esfuerzo en nada, si no renuncio a nada, me condeno. Claro. Bueno, lo mismo sería aquí. Para llegar a vivir en este reino, ¿qué se necesita? Se necesita que yo asuma los actos que Jesús hizo por mí en su voluntad, tanto desde toda la eternidad como a través de la redención. Sí. Los tome y los viva yo. Y entonces tomo aquel acto que Jesús hizo y que está en el querer divino, mi acto hecho así le pone nombre a ese acto que ya está en el querer divino. Quiere decir que todos nuestros actos ya están en el querer divino. O hechos por Jesús, nada más. Nada más. O hechos por la criatura que vive en su voluntad. En su voluntad, y entonces ya se incorporaría. Así es. Digamos que sería el completar un acto sería que ya lo hizo Jesús en el querer divino. Y que yo lo tomo y lo hago yo. Lo hago yo. Igual que la pasión. La pasión, Jesús vino y sufrió por ti. Sí. ¿Sí? Sí. Jesús nos deja un mandato al final, sí. que es, bueno, no es mandato, sino simplemente dijo, nadie tiene más amor por sus amigos que el que da la vida por ellos. ¿Y qué hemos entendido? Nada. Bueno, se entiende que a lo mejor es sacrificarse. Sí, es donarse. Perdón, pero es morir a nuestra voluntad. Es a lo que se refiere. Para que Jesús muera, para que nosotros podamos amar como Jesús ama, necesitamos morir. Pero morir a nuestra voluntad, que eso es lo que no hemos todavía entendido. Pero ahora que nos lo viene y nos lo explica, ahora sé cómo hacerlo, sé cómo unirme a Él y sé cómo poder tomar esa vida que Él vivió por mí y que ya está en el Padre, y ahora yo llego y simplemente marco con mi nombre. Ahora, yo, por ejemplo, vamos a aterrizar. Va a ser la marcha. ¿En dónde andamos? ¿Dónde andamos? Estoy en la marcha, voy a ir a marchar, y entonces yo me pongo en mi interior y digo, Señor, yo tomo tus pasos, tomo tus miradas, tomo tus manos, tu voz, todas todo, del pasado, del presente, del futuro, de todas las marchas, y la tomo conmigo y entonces tomo todo lo que tú eres, todos tus atributos, todos tus dones, para hacer este acto en tu divina voluntad. Uh-huh. Y lo hago en giros, en doble giros, en tu divina voluntad, como dice el Padre Salvador Herrera. Y entonces ya me lanzo a caminar, ya hago yo mi caminata. Aunque yo no lo sepa, a lo mejor mi caminata sí fue hecha en divina voluntad. Sí, si la intención fue esa, si conoces que existe la divina voluntad, si verdaderamente lo quieres, ese acto estuvo en la divina voluntad. No te puedo decir si permanece la vida de la divina voluntad en ti, porque eso ya es de cada persona.
y depende de la intensidad y de la atención que tengamos para estar siempre en esa unión con la divina voluntad. Porque la atención es conciencia, ¿no es así? O sea, tener conciencia perfecta de todos tus actos es una locura, doctor. Así es. Es una locura. Y Jesús dice que esto, este vivir en su voluntad, es el martirio de una atención continua. O sea, y lo llama martirio porque debemos estar siempre enfocados ahí. Por eso le dice, estate atenta, porque tendría que tener conciencia plena de cada uno de sus actos para que cada uno de sus actos sea conforme a la divina voluntad. Así es, pero como Jesús sabe que eres muy débil, Sí, que somos muy débiles, Jesús te dice, mira, tú haz un acto preventivo, o sea, tú pon todos tus actos del día, ponlos en mi voluntad. Sí. Tú sales a tu labor diaria y lo más probable es que se te vaya a olvidar. Sí. Sí, o sea, las distracciones, tus ocupaciones, todo. Cuando te des cuenta, tómate un minuto y Señor, se me pasó, se me olvidó, pero en este momento quiero rehacer otra vez de mi intención de todos los actos pasados, ponerlos en tu voluntad y todo. Y Jesús te va a decir, no hay problema, a mí no se me olvidó, yo lo hice, tómalo y síguele adelante, tómalo como tuyo. Sí. O sea que es una continuidad por medio de Jesús, pero al fin y al cabo continuidad. Malo que lo hicieras voluntariamente, o sea que voluntariamente digas, no, ahorita no, ¿sí? ¿Cuándo haces un acto voluntario de salirte de la voluntad de Dios? Sí, cuando pecas. Sí, cuando pecas, ese es el más claro, ¿no? Vas a la marcha y vas gritando improperio y todo. Ofendiendo a todo el mundo y empujando a todo el mundo. Y así. Entonces ahí Jesús dice, no, eso ya eso no le entro. No le entro, exactamente. Ahora, de ahí, o sea, eso ya me quedó más claro. Ahora vayamos al querer divino de ahí. O sea, yo ahí ya hice mi acto conforme a la divina voluntad. Supongamos que sí lo logré. Que cada paso que di, que cada mirada que hice, que cada grito que di en favor de la vida, etcétera, ahí estuvo Jesús. Jesús lo tomó. Sí fue un acto hecho en divina voluntad y por tanto tuvo una repercusión. Que yo no veo, que yo no sé, que yo no conozco, pero no importa. Que sí conoces. Sí conozco porque tuve la intención. Y porque sabes lo que está pasando por los escritos. Ok. O sea, ya tenemos conciencia de eso. Nadie puede tomar lo que no conoce. Muy bien, ya conozco, entonces sí supe. Supe que toda mi intención, toda mi fuerza, todo lo hice en divina voluntad. Ahora brínqueme ahí al querer divino. ¿Dónde está el querer divino ahí? ¿Eso ya lo hace Dios nada más? Por eso es tu acto. Sí. Tu acto, que es un acto hecho por la divina voluntad, no se considera, es un acto divino y por lo tanto está injertado en Dios. Y cuando hablo de estar injertado en Dios, está injertado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En el querer divino, que son los actos de los tres. Eso es lo que quería yo entender. Ok, los actos de las tres es el querer divino. Y la divina voluntad es el motor de Dios. Ok, que se hace acción. Ok. Por eso es que la divina voluntad no es finalidad, es un medio para llegar a la finalidad. ¿Qué es el querer? Que es vivir en el reino del querer divino. O sea, tú llegando a ese punto, para ti todo desaparece y no estás más que dentro de ese acto único de Dios y estás inmersa totalmente en Dios. Okay. Por lo tanto, todo lo de afuera se perdió, ya no hay afuera, ya vives perdida en los bienes, en la felicidad, en todo lo que Dios es. ¿Sigues actuando afuera? Sí, mientras Dios te permita seguir viviendo aquí. ¿Y para qué te va a permitir? Para que hagas más actos, para que le des más gloria, para que le pagues en amor, le restituyas todo lo que toda la familia humana no le da. Sí. Para que intercedas por tus hermanos que están muriendo aquí en este mundo. ¿Quién está muriendo? El sicario, el abortista, el político. El político. O sea, eso es lo que, por eso permite que sigas aquí.
y sobre todo que siga creciendo creciendo en plenitud esa vida divina que se está formando en ti. Bueno, esa es la razón de Él. Pero también puede ser que Él diga, no, yo ya quiero a mi hija y me la llevo. Eso es decisión de Dios, no importa. Pero el punto sería llegar a formar esa vida para darle a Él la gloria de que Él quiere recibir de cada uno. Ahora hay otra cosa que me gustaría entender. Yo empiezo mi labor o mi comprensión sobre la divina voluntad a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y más allá. ¿Qué pasa con todo lo anterior? ¿Qué pasa? Eso ya lo habíamos hablado. Sí, pero complétemelo porque es importante. O sea, la divina voluntad, dijimos, está en la eternidad. Sí. La divina voluntad no puede formar una vida en una persona donde traiga una mochila de actos humanos. Entonces, la divina voluntad se extiende a toda tu vida anterior, quita aquello, porque ya Jesús lo vivió, lo reparó, entonces te lo quita y sella todos tus actos como acto divino. Es como si, digamos que es como que son agujeritos y el agujerito tiene o muy poquito o no tiene nada, entonces es como si Dios rellenara todos los agujeritos. Pasa y bachea todo. Bachea todo. Bachea No, es bien vida. Interesante, ¿no? O sea, es como si llenara todos los agujeritos, todos los huecos que tengo de mi pasado. Así es, pero no te da los méritos. No, los méritos son de Cristo. Exacto. Todos los méritos de aquí para atrás son de Jesús. Wow. ¿Sí? Entonces, ahí no entras tú como para poder tener esos méritos. Sí. Pero toda tu vida, toda, desde acá hasta acá, va a tener los méritos que hagas de aquí en adelante. No, pues grandísimo. Claro. Grandísimo. ¿Y eso cómo se va a ver ahí en el cielo? Ah, no sé. No, pero ¿qué por eso, diferencia hace? Participación de la vida divina. O sea, el cielo no es más que vivir la vida divina. ¿Cuánto vamos a vivir de vida divina? ¿Cuánto conocimos aquí? O sea, hasta dónde conocimos es hasta dónde vamos a disfrutar. Entonces... ¿No vas a poder disfrutar más de lo que aquí viviste? No, porque no tienes capacidad. Cada quien hace un recipiente aquí en la tierra. Un huequito. Un huequito. Algunos se llevarán un dedal, ¿te acuerdas de los dedales? Sí. A otros se llevará una taza, otros se llevarán un garrafón, otro un pozo, otro se llevará una alberca olímpica, y otro llegará y se llevará el océano como recipiente para que sea llenado de Dios. Vas a ser inmensamente feliz. Sí, o sea, ¿con un dedal o con una alberca? O con una alberca. ¿Por qué? Porque vas a estar colmado hasta donde tú entiendes, hasta donde tú entiendes, tú conociste y todo, colmado. Vas a vivir infinitamente feliz el resto de la eternidad, pero te faltó mucho. Y sobre todo, el cielo no es tanto para decir voy a gozar. El cielo es para decir qué le voy a dar al ser que yo amo. ¿Y a quién amas? A Dios. A Dios, a Jesús. Bueno, pues entonces lo que yo quiero es llegar con un inmenso regalo, decirle, Señor, aquí está. Ahora, la pregunta sería, de los actos que yo realice aquí, ¿puedo hacer más, ya muerta más allá, o ya no? Ya no. Ya no tengo... Jesús dice que en el momento de la muerte, ahí se terminaron todo, y cuando entres al cielo se te va a dar el doble de lo que lleves. Dice, se les dará otro tanto de lo que llevan. ¿Vas a aprender más? De alguna manera sí. ¿Vas a saber más? Por eso es la parábola de los talentos. Al que le dieron 10 talentos, o sea, él llegó con los 10, dio otros 10, ¿y qué le dieron? Entra el gozo de tu Señor, le dice, no, te daré otros 10 reinos. 10 reinos. Le da el doble, ¿no? Te doy 10 reinos, te doy otros 10 reinos. O sea, es una retribución que Dios hace a lo que tú le vas a dar. ¿Sí? Pero es una retribución en función de lo que tú llevas. Y ya cuando llegues allá, Jesús dice que allá ya no se hace nada, ya no logras nada. ¿Vas a disfrutar de todo lo que te llevaste de aquí? Sí.
Él dice que cada acto que hacemos es como una semilla que llevas, pero va a germinar allá. Y ese germinar vas a gozar de todo lo que aquella semilla dé, pero es una semilla de vida divina, infinita. Porque él hacía la comparación, aquí en el libro de Cielo, hacía la comparación de que cuántas semillas ha hecho hacer el sol, ¿no? No, pero eso lo dice como diciendo, a ver, no me puedes preguntar qué haces. Es como si le preguntaras al sol, ¿cuántas semillas has fecundado? ¿Qué te va a decir el sol? Yo qué sé, hombre. Millones. Yo qué sé, no me interesa. A mí lo que me interesa es hacer mi trabajo. Y mi trabajo es dar luz y calor. Punto. ¿Cuántas semillas? No me interesa. Lo mismo es en nosotros. Lo que te debe interesar es dar los efectos de esta vida divina que estás teniendo, sí, no lo que produce. Eso es problema de Dios. Dios sabrá, exacto. Y eso se lo dice desde el Evangelio. A quién le toca sembrar y a quién le toca recoger. No es tu trabajo. Pero lo que produce un acto realizado en divina voluntad es infinito. Por eso. O sea, lo que quiso decir es infinito. Es infinito. ¿Hasta dónde llegó el infinito? Pues al infinito, punto. O sea, no tiene principio, no tiene fin. Nosotros ya, en el momento que empezamos a buscar esa divina voluntad, ya empezamos en ese camino. Como dice usted, lo anterior, Dios lo tapa, lo resana. Y la multiplicación de los actos en divina voluntad ¿es geométrica o es aritmética? Es decir, perdone que sea tan matemática, pero yo veo, por ejemplo, la vida de muchos santos, ¿no? De Luisa sé entender menos, es la verdad, hasta dónde llega lo que ella hizo, quizá porque estamos siendo contemporáneos a ella en algún sentido. Pero, por ejemplo, veo lo que es San Francisco de Asís, ¿no? A San Francisco de Asís Jesús le dijo, yo, aunque haya un solo pan sobre la tierra, fíjese la promesa, aunque haya un solo pan sobre la tierra y no haya nada que comer, ese pan lo va a tener tu orden. De ese pan van a participar, refiriéndose a todos los franciscanos. Es decir, lo que realizó San Francisco es de tal magnitud que nosotros seguimos comiendo de lo que hace San Francisco, o de Santa Teresa de Calcuta, de San Juan Pablo II, todo. Entonces, la multiplicación de los actos de los actos buenos, de los actos en santidad humana, es inmensa. ¿Cuál no entonces la multiplicación de los actos en santidad divina? Te lo voy a poner en la comida también. Le dice Jesús a Luisa cuando tenía que comer, sí, o sea, había una obediencia que comiera. Sí, porque no comía nada. Comía unas aceitunas, algo, pero en cuanto lo comía, lo devolvía. Sí. Dicen que lo devolvía exactamente igual que como se lo había comido. Parece de ciencia ficción. Así es. Entonces, un día Luisa le dice a Jesús, oye, ¿por qué no me quitas esta obediencia? ¿Para qué tengo que comer lo mismo que voy a devolver? Para que lo devuelva luego. Y le dice Jesús, no, hija, no puedo. Porque si te quito la necesidad de comer, no tengo por qué darle comida al resto de la familia humana. Ni a San Francisco. Impresionante. Claro. Es impresionante. Claro. Porque la finalidad de Dios al crear no es crear criaturitas para salvarlas. No. Esa no fue la finalidad de Dios. La finalidad de Dios fue su reino. Hijos semejantes a imagen y semejanza de Él, viviendo de Él, dándole a Él el amor, la gloria que Él quería recibir para completar el acto del amor de Dios. Esa es la finalidad de Dios y esa es la diferencia entre la salvación y la santidad. La salvación es vivir a expensas de virtudes, forzándome a actuar más o menos bien para salvarme, que al final me pueda ir al cielo, aunque tenga que pasar por el purgatorio. Pero tengo la salvación, no me condeno. Felicidad. Perdón, pero eso está bien. ¿Sí?
Pero no es la finalidad. Es paupérrima, es una finalidad paupérrima. Si tú quieres decirle así, perfecto. O sea, la finalidad de Dios es formar hijos de Él, pero hijos en su Hijo, que Él vea a Cristo en nosotros, y no un Cristo imitado, sino un Cristo verdadero. Real. Con actos divinos, con vida divina. Por eso es que el catecismo de la Iglesia Católica, que ya había el magisterio de la Iglesia ya lo había captado. Y todo parte de las cartas de Pedro, de Pablo y de Juan, y un poco del Evangelio, donde se nos dice que tenemos que participar de la naturaleza divina. Si entendiéramos qué quiere decir naturaleza, entendería quién debo ser yo. No el animal que soy, no el animal que somos, ¿sí? Sino deberíamos de entender que fuimos creados para ser dioses con Dios. De hecho, el mismo Código de Derecho Canónico, al hablar del bautismo, dice eso. Claro, y lee el catecismo, es naturaleza, es vida divina, es divinidad, es su ser, son sus atributos, son sus obras, todo lo que nos quiere participar. Pero no lo hemos aferrado y ahora nos espantamos cuando nos dicen que debemos ser divinos. Digo, pero ¿en qué mundo estamos? El mismo Jesús dijo que se espantan. Dioses sois. Sí, dioses sois, y de eso dice la Escritura. Entonces, la salvación es un paso intermedio. Y esa es la santidad humana, salvación. Pero no es santidad. Porque la santidad que Dios quiere es la santidad que Dios creó en Adán inocente, que es la participación total de vida divina, y que eso está dicho así perfectamente en el 260 del Catecismo. La igualdad perfecta con la Santísima Trinidad. Igualdad perfecta en voluntad con el Padre. Igualdad perfecta en sabiduría con el Hijo. Igualdad perfecta en amor con el Espíritu Santo. Entonces, perdón, pero no había un santo que haya llegado a ese punto. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho hasta la actualidad es camino, salvación, voluntad humana, virtudes, la gracia, todo es salvación. Santidad, divina voluntad. Es una diferencia abismal. Claro. Es una diferencia abismal. Ojalá y lo entendieran, ojalá y se entienda, para saber la magnitud de lo que quiere decir un acto en la divina voluntad y ver la diferencia enorme que hay con todo lo que hacemos desde el punto de vista humano. Pero lo del punto de vista humano es muy llamativo, Ceci. Claro. Ir a la marcha, ponerse una pañoleta de un color, hacer pancartas, todo, está bien, nadie dice que no, pero desde la voluntad humana tiene un valor muy limitado. Le tengo dos preguntas. Madre Santa. Dos preguntas. La primera, ¿una persona en esas condiciones ya no pasa por el purgatorio? No, es vida divina. Es vida divina, o sea, si mueren... El alma que vive en la divina voluntad es vida divina. Entonces ya vive en vida divina, ya no pasa por el purgatorio, entra directo al cielo. Así es. Y lo segundo, ¿por qué si ya Luis había conseguido algo tan grande, por qué el Señor se la llevó? ¿Por qué no la dejó más? Porque ya cumplió su misión. Porque todos nosotros estamos aquí para cumplir una misión. Y esa misión puede ser simplemente el conocer y vivir, simplemente el conocer y fundar, como en Luisa, el ser la primera transmisión del reino en una persona salida del pecado original, porque el reino ya lo tenía María. Claro. Y Jesús, lógico. Obviamente. ¿No? Pero en una criatura salida del pecado original tenía que haber quien lo lograra para que de ahí se pudiera transmitir a todos. Dios siempre trata con uno lo que quiere dar a todos, y cuando ese uno cumple, en ese momento se extiende a todos. Entonces Luisa tenía esa misión. Cuando termina, cuando ya Jesús dio todas las verdades que quería dar, la deja un poco más de tiempo y luego se la lleva.
¿para qué la tiene aquí? Para que siga haciendo actos en divina voluntad y eso sigue enriqueciendo el mundo. No, porque entonces también debería de estar María. Bueno, pero es que María sí está en un sentido. Perdón, pero estamos hablando de la presencia física de una persona. María está, sí. Luisa está, por supuesto que está. Sí. Y se lo dice Jesús, le dice, tu misión no ha terminado. No, tu misión es larguísima. Sí, vas a estar subiendo y bajando para ayudar a todos a entender esto y a extender el reino. Entonces, la misión de Luisa no ha terminado. Cada quien tendrá que cumplir su misión desde aquí o desde allá, pero tendrá que cumplirla. Sabemos que las almas que están en el cielo, o sea, y las del purgatorio y los que ya están en el cielo, están ayudándonos. Entonces no veo cuál sea el problema con que, ¿por qué se la llevó? Y desde allá pueden más que estando aquí. ¿Se puede hacer más desde allá que de aquí? Por supuesto. Entonces vámonos todos, porque estamos haciendo aquí. Nada más no te vayas a suicidar. No. Pero ves, es impresionante. Por eso, pero es que no hemos todavía entendido esto. No, es difícil entender. Pero ¿por qué difícil? Es un intercambio de vida que Dios quiere hacer. A mí la dificultad se me da en la conciencia, es decir, en la conciencia perfecta de los actos. Porque, amanezco con toda la fuerza y ya, aquí puedo. Pero es y que ya la noche ya no me acuerdo de nada. Es que esa conciencia perfecta es simplemente tener la atención de no darle vida a tu voluntad en tu acto, sino darle vida a la voluntad divina. Pero está dificilísimo, doctor, porque se tiene que tener conciencia de eso. Bueno, lógico, pero no es tan problemático. No es tan problemático. Lo que pasa es que no tengo esa capacidad. Si lo pongo a ver, tengo la capacidad de tener conciencia plena de todos los actos que realizo en el día. O sea, a veces ya no me acuerdo ni lo que hice en la mañana, doctor. No se trata de que acto por acto. Vamos a suponer que ahorita sales y vas vas al banco, ¿sí? Bueno, vas con la idea de que tus pasos se extiendan en los pasos de Jesús y listo. Y que cada paso tuyo se repercute en toda la humanidad para darles un paso divino y entregárselo a la divinidad. Ya. No es paso por paso, no vas a llegar nunca al banco, sino es en genérico, ¿sí? Tus actos, lo que estás haciendo, no sé, aquí en tu negocio, ¿qué haces? Bueno, lo que haces es darle vida a la divina voluntad en tu escribir en la computadora, en recibir llamadas, en ver al personal, en estar atenta a lo que se graba, en fin. ¿Cuál es el problema? El problema es que no queremos hacerlo. Ese es el problema. No queremos. Porque me importa más lo que yo pienso y lo que yo creo que debo hacer que lo que Jesús me dice que debo hacer. Ese es el problema. Entonces, quizás sería, para cerrar el programa, hablar un poquito de la ingratitud que significa no recibir los bienes que Dios te da. Bueno, ese es un punto interesante. ¿Qué quiere decir ingratitud? Es una persona que no aprecia, no valora y por tanto y desperdicia, ni agradece y desperdicia. Desperdicia todo lo que le dieron. Bueno, ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué todo eso? No hay más que dos causas. O ignoras lo que te están dando, que es lo más probable. O sea, que no tengas ni idea de lo que estás perdiendo, o simplemente estás en contra de aquello y dices, esto no me interesa. O sea, estás total y absolutamente en contra de Dios. No hay otra. ¿Cuál otra puede haber? No, ninguna. Y la indiferencia es parte del en contra. Para mí, la indiferencia es parte del en contra. Parte del en contra y parte de la ignorancia. Sí. Pero se van combinaditas. ¿Sí? Parte y parte. Por eso las palabras de Jesús son perfectas, digo, de Yahvé. Mi pueblo fenece por falta de conocimiento. Importantísimo. ¿Sí? O sea, eso es muy importante. ¿Qué más decir? No, la pregunta final sería, doctor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a poder lograr esto? Es decir,
Hay mucha gente que ya lo conoce, hay mucha gente que trata de vivirlo. O sea, usted ha hecho labor en muchos lados. ¿Hasta cuándo, doctor? Hasta que yo lo decida. Bueno, no yo, sino que cada uno lo decida. Hasta que cada uno se sienta realmente atraído. Y eso depende de los actos que hagan aquellos que ya medio entienden. Que ya medio entienden. O sea, que los poquitos o muchos actos que se hagan vayan con la intención de abrir las mentes, abrir las conciencias, abrir el espíritu de los demás. Jesús dice que esta guerra la va a ganar Él. Obviamente. Pero la va a ganar por medio del ejército de sus verdades. Y entonces uno piensa inmediatamente, dice, entonces hay que salir a predicar. No. Dice, de sus verdades. ¿Por qué? Esas verdades van a guerrear contra el querer humano, pero necesitan armas. Y las armas son los actos de las personas que viven en la divina voluntad. Por lo tanto, si está el ejército preparado, pero no hay armas. Porque no realizas los actos en la divina voluntad. Porque no hay quien realice actos en la divina voluntad. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú te decidas a vivir en la divina voluntad. No depende de los demás. No, depende de ti, de lo que hagas y del esfuerzo que hagas por permanecer en esa divina voluntad. ¿Una sola persona viviendo en divina voluntad es suficiente para parar la justicia de Dios? Eso yo no lo sé, o sea, eso depende de Dios. O sea, Él dice que, por ejemplo, hablando de las horas de la pasión, que si hubiera una sola persona por pueblo o por nación que les hiciera, la justicia divina se aplacaría. Es impresionante eso. Claro. Es impresionante. Es que estás hablando de actos divinos, Sí, y estamos acostumbrados a hablar de actos humanos. Claro, para decir una marcha, lo que decíamos la vez pasada, vamos a luchar en contra del aborto, perfecto. Pero en contra del aborto, ¿dónde? Aquí en la Ciudad de México, y para que no se extienda a todo el país. Bueno, ¿y en Estados Unidos? No, está terrible. ¿Y en Canadá? Europa. ¿Y en Centroamérica? ¿Y en Sudamérica? ¿Y en Europa? ¿Y en Asia? No, allá que hagan sus marchas. Por favor. O sea, entendamos que un acto en la divina voluntad es un acto universal. Incluiría a todos. Incluye a todos, abarca a todos, tiene acción sobre todos. Eso es lo que necesitamos, tener un poquito de conciencia y decir, yo quiero quitar esto, pero en todo el mundo. No tanto, y lo digo así, y ojalá que no se tome mal, no tanto por los niños abortados, no tanto por las personas desviadas en cuanto a su identidad de género, sino en favor de Jesús. En favor de Jesús para quitarle tanto sufrimiento, porque Él sigue sufriendo por todo lo que está pasando. En favor de la divinidad, o sea, del Padre, porque está recibiendo esa ingratitud de todo lo que Él ha dado. En favor del Espíritu Santo, porque le vamos a redituar en amor el amor que nos ha tenido. No es los niños abortados. No los estoy descontando. No. Es decir, estamos hablando de algo que está por encima. Por encima, totalmente. Y eso es lo que no hemos pensado. Es un plus, por ¿no? Eso. Es un sumar. Entonces, vamos a hacer una marcha universal. Perfecto. Por ejemplo, estas cadenas que ha habido de oración universal, o sea, muy buenas. Muy buenas. ¿Por qué no hacer una cosa así, universal, en la divina voluntad? No, cada quien en su lado, cada quien en su modo. Vamos a hacerlo, doctor. Vamos a convocarlo. ¿Qué estamos esperando? Pues, vamos a convocarlo y hacemos aquí a través del programa, convocamos y que toda la gente replique el programa, la parte correspondiente de cómo hacer la oración en un momento determinado. No se trata de hacer oración, se trata de vivir en la divina bueno, pues voluntad. vamos a hacer la convocatoria, vamos a hacerla. O sea, vamos a hacer una campaña, vive en la divina voluntad,
pro vida. No, ¿quieres acabar con el aborto? En el mundo. En el mundo. ¿Quieres acabar con el aborto en el mundo? Te invitamos a vivir en la divina voluntad. Ándale, perfecto. Entonces, y así lo hacemos y invitamos a todos a vivir en la divina voluntad. Así es, que todos conozcan, que todos se enteren de que esto existe y de que esto es algo totalmente diferente. Esto es matar moscas con una bomba atómica. ¿Se entiende? Sí. O sea, ya no es usar un matamoscas o un insecticida, no. Esto es una bomba atómica, se acabaron las moscas. Se acabaron las moscas y ya dejamos de sufrir por Así esto, es. ya se acabó. Y regresar a ese mundo que Dios quiere, que Dios anhela tener. El séptimo día de la creación no ha llegado. Es el descanso. Estamos en la formación del hombre, porque todos los que existimos ahorita tenemos lo que quieran menos ser hombres. Sí, somos quien sabe que somos. O sea, si el ser hombre equivale a ser igual a Jesús, perdón, pero el verdadero hombre que es Jesús no existe en este mundo. No existe. Sí, no. Así que bueno, queda en pie. Vamos a hacer la campaña de la Divina Voluntad Pro Vida. Que haga una campaña. Y adelante, amigos, y ojalá que, bueno, no sé, que se motivaran un poco a conocer la Divina Voluntad. Estuvo buenísimo, doctor. Y vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a hacer esta campaña Pro Vida para vivir en la Divina Voluntad, o viviendo en la Divina Voluntad, una campaña Pro Vida, como ahí lo analizamos para que la gente comprenda. Muy bien. Muchas gracias, doctor. No, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Hasta luego, amigo.